Buen día compañeros y tutor, mi nombre es Diego Fernando Lavo González, pertenezco a CEDALA Casillas y me encuentro matriculado al estudio de Ingeniería Electrónica. Bueno, en este caso vamos a hablar de qué es la cultura y obviamente nos vamos a desenvolver en el ámbito de la antropología. Para hablar de cultura vamos a hablar de tres partes, la vamos a dividir en tres partes. La primera vamos a hablar del ser humano y la cultura como un todo. Al momento de hablar desde un ser humano nos vamos a radicar desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta que el ser humano es un ser evolutivo. Entonces, si hablamos de un ser evolutivo y la cultura, podemos definir a la cultura como el culpable o la culpable del comportamiento del ser humano. Volviendo al inicio de los tiempos, el ser humano, al momento de ver la necesidad de subsistir en este mundo, fue evolucionando en diferentes formas, en la forma de conseguir su alimento, en la forma de vestirse por el clima, por diferentes, en la forma de desarrollar por lo menos la cacería y otras cosas. De ahí se retoma algo que es la herencia. ¿A qué nos referimos con la herencia? Que si el ser humano vio por aprendizaje o por lo que llamamos proceso evolutivo, vio esta forma de subsistir, se lo va a heredar o va a dejar ese conocimiento o ese tipo de comportamiento a la generación que sigue, que son sus hijos. Y asimismo, sus hijos también al momento de ver una mejor forma de desarrollar o de subsistir, van a dejar también ese tipo de aprendizaje. Cuando hablamos de cultura, también nos vamos a referir a la cultura que se desarrolla en diferentes grupos sociales o lo que denominamos etnias. ¿Qué son etnias? Son diferentes grupos sociales que se van desarrollando con diferentes culturas, valga la redundancia, diferentes creencias. De esto también radica el comportamiento, o esto influye también en el comportamiento del ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque un ser humano, poner el ejemplo de dos personas que pertenecen a una etnia o a una religión, no es fácil que crea, ejemplo, en la naturaleza, solo en la naturaleza como el ser supremo, y otra que crea, otro personaje que crea en una religión, que crea en un Dios. Obviamente cada una de estas personas va a tener un comportamiento diferente en la sociedad y se va a regir sobre la misma línea de su cultura. Entonces de aquí vemos la importancia de la cultura y de aquí ya vamos conociendo a la cultura como un todo. ¿Por qué? Porque esto depende el 100%, lo podemos decir así sin exagerar, el comportamiento del ser humano debido a su cultura. Así que podemos definir a la cultura como el todo en el comportamiento del ser humano. Bueno, ahora hablando un poco más, vamos a hablar de la cultura en el proceso de aprendizaje. En este caso, en el proceso de aprendizaje mío, que se refiere a la ingeniería electrónica. En este caso, así como lo venimos hablando de la cultura, se viene creando una cultura en el tema de ingeniería electrónica. ¿De qué forma? De la forma de la evolución que se ha venido llevando en esta misma. Desde un comienzo empezamos, digamos, con la invención de la energía eléctrica. Desde ahí tenemos un comienzo, un inicio de los tiempos de la ingeniería electrónica. De ahí allá fue evolucionando y lo único que se observa en esa evolución de la ingeniería electrónica es la mejora constante y la generación de nuevas culturas. ¿Por qué? Porque al inicio de los tiempos, digamos, cuando surgió la energía eléctrica, se vivían culturas diferentes, formas de vivir diferentes. A medida que fue evolucionando, ya salieron las baterías, ya salieron el alumbrado eléctrico, el alumbrado público y diferentes invenciones, fue desarrollando esta cultura y se fue evolucionando la forma de vivir hasta el momento que estamos ahorita, que ya vemos microtecnologías y cosas muchísimo más avanzadas. Se han generado diferentes tipos de cultura. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y feliz día.